¿Lograste gallego de eso? No, agarré bien cortito el pie, cortito. Bueno. ¿Ah? Bueno, buen día. Mi nombre es Yasmin Paredes, voy a hablarles hoy de lo que es uso racional de antimicrobianos, orientado más a la guardia, pero con una perspectiva también para la internación general. Después veremos si hacemos algunas charlas más puntuales en cada sector. Con respecto a lo que es uso racional de antimicrobianos, lo más importante tener en cuenta es que digamos, toda nuestra prescripción influye en lo que es la resistencia a antibióticos a nivel poblacional, mundial. Es muy importante lo que prescribimos, no solo puertas adentro del hospital, que a veces son las que más llaman la atención, que si le pongo pipertazo, si le pongo algo de amplio espectro, sino todo antibiótico que se da en el ambulatorio también tiene un impacto. Así que, digamos, como primer concepto, ser muy responsables al momento de decidir poner un antibiótico, y a veces se sabe que es más fácil hacer que no hacer, y hay mucha presión también de los pacientes por hacer, y el tiempo apremia, y es más fácil recetar por ahí que explicar por qué no te doy el antibiótico. Hay distintas poblaciones, hay distintas situaciones, pero bueno, la idea es que nosotros seamos dueños de esa decisión y que estemos seguros de que cuando decimos no es porque realmente no hace falta. En lo que es internación o paciente febril agudo que ingresa, vamos a dividirlo siempre en paciente que está séptico y paciente que no está séptico. El paciente que no está séptico, que no está críticamente enfermo, se puede esperar, siempre se puede esperar. Podemos evaluar tranquilos el foco, ver si requiere o no requiere un abordaje antibiótico y siempre pensar qué germen estamos queriendo tratar. Si estamos yendo a un foco urinario, si estamos yendo a un foco respiratorio, si no tenemos foco. Febril sin foco, sin sepsis, se espera. Y se evalúa, obviamente, epidemiología, si estamos en época de dengue, si tenemos algo que nos oriente, si viajó, hacer todo el interrogatorio. Después va a haber un protocolo también de síndrome febril agudo inespecífico, como para abordar ese tipo de pacientes. Ahora, febril sin foco con sepsis, con signos de sepsis, es otro cantar y hay que tomar conducta, ¿sí? Tenemos una hora, que es la hora de oro de la sepsis, para actuar. Así que, bueno, en ese caso sí vamos a tomar una decisión. Y esa decisión de ese empírico la tenemos que tomar en función de varias cosas. Una es los gérmenes que sospechamos en este paciente, ¿sí? ¿Es de la comunidad? ¿Es un paciente internado? ¿Es un paciente en tercer nivel? ¿Tiene antecedentes de haber estado en contacto con el sistema de salud? ¿Es un paciente inmunocompetente o no? ¿Sí? En todo esto es lo que hay que pensar antes de iniciar un esquema antibiótico o plantearse el abordaje. Tener en cuenta, por ejemplo, la típica paciente añosa con infecciones urinarias recurrentes, pedir esos urocultivos, ese último urocultivo que tenga y cubrir en función del germen que tiene. A veces tenemos como la sensación de que tenemos que dar algo muy estructurado, tipo, si es de su casa ceftriaxona, si es del geriátrico pipertazo, si es de la UTI imipenem, colistin o lo que sea, y a veces tenemos otras herramientas y no las usamos. Así que eso de pedir los cultivos, pedir el dato, si el paciente estuvo internado, ir a buscar el dato, tratar de tener la mayor información posible a la hora de tomar la decisión. Pensar que en general, por ejemplo, en infecciones urinarias, los antibióticos que usó recientemente es muy probable que sean resistentes dentro de los 3 meses. El paciente que viene experimentado con ciprofloxacina, por ahí no es la mejor idea en un paciente séptico iniciar con ciprofloxacina, porque tenemos alta sospecha de que pueda haber resistencia, ¿sí? en corto plazo, digamos, que haya estado recientemente con eso. Después, otra cosa importante, siempre tomar los cultivos antes del inicio del antibiótico. Lo que no se puede tomar, que en general que no podamos tomar, es un líquido cefalorraquídeo, porque nos falta la tomografía, porque nos falta algo, bueno, no se toma, pero hemo, no hay excusa, siempre se puede tomar, uro siempre se puede tomar. Y esto, que por ahí no estamos tan habituados de tomar muestras respiratorias a los pacientes con neumonías de la comunidad, que eso suma un montón. Bueno, además de lo que ya hacemos en UTI, que siempre va con un aspirado traqueal, una neumonía, sospecha de neumonía asociada a ventilador, o cualquier neumonía intrahospitalaria, tendemos a pedir, especialmente si el paciente está ventilado. El paciente que no está ventilado no estamos tan acostumbrados, y eso nos suma. El esputo bien tomado, a veces con ayuda de kinesio, nos puede ayudar un montón.
Y un tema que por ahí siempre hablamos, que estamos comentando, esto de que todos los esputos que se procesan acá se les hace vaciloscopía, así que es una oportunidad de diagnosticar una tuberculosis en un entorno. Ustedes le piden, esputo directamente, gérmenes comunes, pero por rutina se les hace vaciloscopía. Si la sospecha es alta, aclárenlo, porque le van a mirar seguramente un poco más, con más amor, pero igual hay que siempre pedirlo, porque nos podemos llevar más de una sorpresa, ¿sí? Es una oportunidad para diagnosticar en un contexto con mucha tuberculosis, incluso si la placa no es característica, pero después vamos a ir síndrome por síndrome, pero en líneas generales la toma de la muestra respiratoria vale la pena en el paciente que se interna, ¿no? Y en el paciente que no se interna, cuando sospecho tuberculosis, vale la pena. Sí, no, todas las gripenias, todas las bronquitis, ¿no? Bueno, algo más importante, bueno, cualquier duda tienen mi teléfono, me mandan si hay alguna situación puntual, lo resolvemos o lo pensamos juntos, así que nada, para que sepan que están acompañados en eso. Bueno, después lo que es sepsis sin foco, tenemos opciones, ¿sí? En general son cefalosporinas de tercera o cuarta generación, vamos a ir a cubrir los gram negativos, foco urinario, que muchas veces es oculto, foco abdominal, muchas veces también no se define de entrada. Y lo otro es los cocos, pero los cocos no resistentes, ¿sí? No el estafilometicilino resistente, sino todo el resto de los cocos, el estreptococo, el neumococo del foco respiratorio. Así que ceftriaxona puede ser una alternativa, cefepime es un poco mejor porque no selecciona tanto la KPC y la BLE, es de cuarta generación, hay en farmacia, así que cefepime puede ser una opción mejor. Y amplía un poco cobertura pseudomonas, o sea que la podemos usar en neutropénicos, en pacientes que puedan tener riesgo de pseudomonas. Después, si el paciente está en sala general, sepsis sin foco, pipertazo es una opción adecuada. Si está en terapia, la terapia nuestra tenemos una flora básica residente con gérmenes BLE, así que pipertazo se queda corto, siempre arrancar con un carbapenem. Y en los pacientes que están colonizados con KPC, la combinación de carbapenem con colistin es lo que estamos manejando empírico ahora. Eso puede ir variando en función de nuestra flora, de cómo se vaya modificando, ¿sí? Pero bueno, eso después lo vemos con la UTI puntualmente, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo le ponemos la banco? La banco la vamos a utilizar cuando sospechemos que puede haber un estafilometicilino resistente, ya sea de la comunidad, que hay muchísimo, o de internación, en el hospitalario, que a veces se mezclan. Pero bueno, la cuestión es que son casi globalmente sensibles a banco. Con el agregado de banco estamos cubiertos. Y sería para pacientes que tienen shock, pacientes que tienen lesiones supuradas en piel o antecedentes de lesiones supuradas en piel recientes, neumonías cavitadas o neumonías en suelta de globos, ¿sí? Imágenes que nos hagan pensar en una bacteriemia por estáfilo. Así que bueno, en esos casos sumaríamos el abanco. También, bueno, cualquier lesión de partes blandas, escaras, pies diabéticos, paciente chocado o paciente séptico, le vamos a cubrir la piel. En tracto urinario tenemos, de nuevo, las situ bajas, las situ altas y las complicaciones. Dentro de lo que es las situ bajas, bueno, en todos los pacientes que sospechen una sepsis o cualquier síndrome de vía urinaria, sedimento de urocultivo. Eso ingresa, ya sea de pacientes ambulatorios o internados, ya está, ingresa y nos quedamos tranquilos que esa muestra ingresó. El paciente la puede traer de su casa, se puede conservar hasta 24 horas en heladera, pero lo importante es que la tome antes de iniciar el esquema antibiótico, porque se negativiza enseguida. Cuando vale la pena a veces hacer ecografía, si es una pielonefritis, ecografía de renovesicoprostática, bueno, depende del caso, ¿sí? Ahí ya es más a criterio. Y lo que vamos a cubrir en líneas generales son gérmenes gram negativos, digamos, sensibles en la comunidad, ¿sí? Lo que tenemos en general es Escherichia coli, más del 90% de la situ de comunidad son Escherichia coli. Ya pacientes experimentados pueden tener Klebsiella, pueden tener pseudomonas, pueden tener enterococo, que ahí ya nos cambia un poquito. Y bueno, y después hay otros gérmenes, Proteus, otras cosas que en general es en pacientes experimentados, con sondas, con alguna cosa más, diabéticos,
¿sí? Pero el paciente típico, mujer, joven o añosa incluso, sin demasiado antecedentes, es Escherichia coli, con distintos grados de resistencia en función de la experiencia con antibióticos. La cipro ya está teniendo bastante resistencia en la comunidad, pero sigue siendo un esquema que está bueno para ir a la casa. Así que si se interna, lo ideal es tratar de no usar la cipro hasta tener el cultivo. Si podemos usar ceftriaxona o cefepime, que es una opción, ¿sí? Con eso ya tenemos cubierto la mayoría de los gérmenes, nos quedamos más tranquilos que está cubierto el paciente que en el principio, que está febril, que está mal, con la ceftriaxona. Incluso se habla de esquemas de darle una ceftriaxona, observarlo 8 horas, ver que le baje la fiebre y mandarlo a la casa con cipro, también es una opción. Pero bueno, si se interna ceftriaxona es mejor, o cefepime, una céfalo de tercera. Bactrim de entrada no, mucha resistencia. Si demuestra ser sensible, buenísimo. Estamos hablando de pielonefritis. Bactrim, cipro, si demuestran ser sensibles, bárbaro. En ITU baja no hace falta usar, tratemos de no usar las quinolonas, no gastemos las quinolonas en las ITUs bajas, que las ITUs bajas andan bien con Bactrim o con nitrofurantoína, así que no hace falta, salvo que tengamos un antibiograma que nos oriente, ¿sí? Si no, también se puede manejar con cefalexina perfectamente. Con Optamox hay más resistencia, ¿sí? Porque están dentro de los gram negativos, están antes de la BLE, está la BLEA, que ya hace resistencia a la amoxiclavulánico, a la MS, pero todavía respeta a la cefalexina. Así que bueno, la cefalexina sigue siendo un poquito mejor. Igual están ahí las opciones de primera y segunda línea. Embarazada, cefalexina. Después, ¿qué más? Bueno, nada, en hombres, tener en cuenta que la nitrofurantoína no es una buena opción porque no concentra en próstata. Así que nitro, genial para las mujeres. Para ITU baja, pero en el hombre no, porque después pueden acantonar ahí y hacer la prostatitis crónica. Así que mejor usar un betalactámico, cipro o Bactrim. Sí. Y la fofo. La fofo es buenísima porque es 3 gramos en dosis única. Es bárbara. Es práctica para un montón de casos, pero me gusta guardarla para las pacientes que ya están colonizados con KPC y que uno a veces le tiene que dar una ITU baja para no internar y poner colistin. Se puede dar una fofo y si mejoró, el paciente que ya está experimentado y que ya no tiene otra. La fofo suele mantener la sensibilidad. Pero también hace resistencia rápida. Si usamos fofo, enseguida se vuelve resistente. Pero es una opción válida también. Así que a ver si no me estoy olvidando de nada. ¿No la darías como primera elección en una paciente de la comunidad que no es una apreciación mía, digamos, porque es la única opción que nos queda para manejar una ITU multiresistente o un paciente que es la más típico, RTU, que le van a hacer, le hacen el uro previo, KPC. Y le tengo que hacer la profilaxis, ¿y con qué le hago la profilaxis? Si lo interno, le trato con colistin 5 días antes de hacerle un RTU, o tengo esa opción. Entonces, para guardarla, no es que esté mal, está perfecta, pero para guardarla, a mí me gusta guardarla. Si tenemos nitro y tenemos Bactrim, con nitro y Bactrim nos podemos manejar con las ITUs bajas. Bárbaro, acuérdense el Bactrim, preguntar por alergias, ¿sí? Que cuando hay antecedente de alergia a Bactrim es nunca más en la vida, porque pueden hacer Steven Johnson, cuadros graves. Bueno, después lo que es pielonefritis ya lo charlamos. Para internados, una alternativa, o sea, está lo que es la ceftriaxona, el cefepime, como les decía, pero una alternativa también para reducir la selección de KPC es usar aminoglucósidos, que en general andan muy bien. Lo que nos queda fuera del aminoglucósido cubre solo gram negativos, o sea, si sospecha de enterococo, lo dejamos afuera, pero en la mayoría de los casos un aminoglucósido va a andar bien. Amicacina es un poquito más amplio porque llega hasta buena cobertura de pseudomonas y no selecciona la KPC. Entonces, para un tema de flora interna es una mejor opción. No está mal la ceftriaxona, pero si toda la sala tiene ceftriaxona, eventualmente va a seleccionarse gérmenes resistentes. Así que están las dos. Preferida la amicacina. Y para internación lo mismo, o sea, la amicacina nos sigue cubriendo la BLE que tenemos en la sala. Hay que verla, a veces es un poquito variable, pero en cuidados progresivos podríamos usarla. La amicacina
en lugar de pipertazo, como primera opción. Y ya en UTI no nos jugamos. Hay paciente crítico, meropenem, y si tiene KPC, mero con colistin. ¿Sí? Esto después las particularidades. Orquioepididimitis es un caso muy puntual donde hay que dividir las aguas entre lo que es paciente joven, sin comorbilidades, y adulto mayor. Son dos orquioepididimitis completamente diferentes y las etiologías son distintas. Así que menor de 40 años, joven, sin ninguna comorbilidad, nunca hizo una ITU previa, no tiene nada en la vía urinaria, es una infección de transmisión sexual y hay que manejarla como tal. Lo más común es que sea por clamidia o incluso por gonococo. ¿Sí? Así que se hace ceftriaxona, acitromicina, o ciprofloxacina también se puede usar, o cefepime, digamos, las alternativas que usaríamos para cubrir, la cipro sigue siendo porque es efectiva para el gono, pero la ceftriaxona es mejor. Así que en jóvenes mejor ceftriaxona y acitromicina. O sea, es el esquema de una infección de transmisión sexual. Y se puede hacer la ceftriaxona dosis única y la citro dosis única, o hacer ceftriaxona y dosis única y 14 días de doxi, es una alternativa también, que es la uretritis, digamos, el esquema de uretritis. Y controlarlo, ¿no? Porque la orquio hay que verla que baje, hielo, posición, todo eso, pero controlarlo. Y en los hombres grandes es una ITU complicada, así que van los mismos gérmenes que antes. ¿Sí? Depende de la epidemiología, depende de qué recibió antes, pero estamos pensando en Bacillogram negativo, estamos volviendo a lo que es una ITU complicada. Y prostatitis es lo mismo, están las prostatitis agudas y las prostatitis crónicas. Las crónicas podemos hacer diagnóstico tranquilo, no hace falta hacerlo por guardia. Prostatitis aguda con fiebre, cuadro clínico, sepsis o malestar general, sí hay que internar y tratar, y el tratamiento es un mes, con esquema dirigido. Le vamos a poner el esquema empírico de una ITU y después vamos a dirigir según el urocultivo durante un mes. Así que esos tienen tratamiento largo. Esto es ITU. Ahora seguimos con infecciones de vía aérea superior, cabeza y cuello. Bueno, acá es donde más antibióticos se usan, además de la ITU, sin el mejor criterio en general. Se usa mucho de dar amoxicilina o dar acitro o claritro en cuadros respiratorios que son virales y que van a resolver solos. Muchas veces por presión del paciente, por múltiples motivos, por estar apurado, por un montón de cosas. No sé, acá por eso les preguntaba la casuística, pero por lo que veo reciben mucho de cuadro vía aérea, estamos en época. Es todo 99% viral, no necesita antibióticos. ¿Cuándo medicamos? Si tenemos una faringitis en un adulto, ¿no? Estamos hablando en adultos, ya pasados los 20 y pico de años, que ya el riesgo de fiebre reumática es prácticamente nulo. Entonces ahí vamos a medicar el streptopiógenes, vamos a medicar eso. Entonces vamos a buscarlo. Cuando sospechamos que hay un streptopiógenes, que es una angina, una faringitis con fauces muy eritematosa, muy dolorosa, sin tos, sin catarro vía aérea superior, sin moco, sin cuadro gripal, solo la garganta, con o sin placas, puede ser, y con el ganglio satélite o los ganglios satélites. Cuando lo sospechamos fuertemente y en general con fiebre alta, ahí sopamos. Tenemos test rápido, así que si el test rápido es negativo, podemos citarlo a las 48 horas a ver el cultivo, con tranquilidad y no medicar. Si el test rápido es positivo, ya está, medicamos y listo. ¿Sí? El tratamiento, recuerden que cuando vamos a tratar el piógenes son 10 días y tienen que cumplir los 10 días. En realidad eso es para prevenir la fiebre reumática, es completar el esquema, y el esquema es amoxi o peni. Así que no hace falta usar macrólidos, no está recomendado usar macrólidos. Los macrólidos cruzan la resistencia con la clindamicina. Entonces el uso acentuado del macrólido hace que, por ejemplo, el estafilometicilino resistente de la comunidad cada vez tenga más resistencia a clinda. Entonces nos está sacando otras opciones terapéuticas. Macrólido es excepcional que uno lo tenga que usar. Así que nada, amoxi, peni, y estamos con la faringitis, cuando corresponda.
Después, acitro, bueno, para alérgicos, ¿sí? Sería como el caso. Ojo con la alergia a penicilina, que es muchas veces una mentira, digamos, los pacientes vienen con una historia de alergia a penicilina y puede haber sido cualquier otra cosa menos alergia a la penicilina. Lo que tienen que interrogar antes de... Primero que, digamos, no suele haber, si es una alergia leve, no suele haber problemas con dar aminopenicilinas. No hay ningún problema con dar cefalosporinas, ¿sí? En general es una alergia grave a penicilina, puede no tener nada, normalmente no tienen cruce con las cefalosporinas, pero la interrogar, ¿alguna vez tomaste amoxidal? ¿Alguna vez tomaste, amoxicilina? Amoxiclavulánico, la mayoría te va a decir sí, ¿y te pasó algo? No. Listo, ese paciente no es alérgico a penicilina y ya nos quedamos tranquilos. Pruebas de alergia a penicilina en guardia no, porque no está hecho correctamente, no es la dilución correcta, no somos el personal entrenado para interpretarlas, así que si uno realmente tiene mucha duda, bueno, da otra cosa y al alergista, pero no estar haciendo pruebas y ver si le doy o no le doy. Más para la sífilis, para encontrar este problema. Después, bueno, sinusitis aguda, los primeros 7 días tratar de no medicar, la mayoría son virales. Si hay que medicar, amoxi, acitro como una opción alternativa, pero amoxi. Otitis media, la mayoría también al principio son virales, pero uno tiende más a tratar. Amoxi solo, si son recurrentes, si toma amoxicilina varias veces, recién ahí pensar en el clavulánico. El clavulánico tiene un montón de contras. Para empezar, barre la flora intestinal, barre la flora vaginal, trae un montón de malestar, de diarrea, candidiasis y no suma mucho. En la faringitis no suma nada, porque salvo un paciente que tenga una angina de Vincent, que tiene anaerobios, que no es habitual de ver, lo que estamos tratando es el streptopiógenes, que es sensible a peni. Así que peni o amoxi, estamos bien. Para la otitis media sí podemos llegar a ampliar a la Haemophilus influenzae, a la Moraxella catarrhalis, que con el clavulánico suma un poquito. Pero inicialmente la mayoría son por neumococo, que es sensible a amoxicilina. Así que no hay problema. Lo que sí se da en dosis más altas para otitis porque concentra menos, así que hay que darla en dosis un poco más altas, que es cada 8, 1 gramo cada 8. En pediátricos también se da dosis máximas para oído. Infecciones odontógenas, ahí sí cubrimos amoxiclavulánico o ampicsulbactam si se interna, no hace falta agregar nada más. Si tiene absceso no drenado, a veces la clinda tiene una acción sobre el absceso y puede sumar, pero si no, amoxiclavulánico MS está bien, no hay otras cosas raras. Si son anaerobios de boca, streptoviridans, nada especial. Después en las respiratorias bajas, bueno, test de COVID, ¿sí? En cualquier neumonía. Lo que les decía, tratar, si una evidencia de una neumonía, de tener una muestra respiratoria ingresada. El tratamiento, de nuevo, gente joven, ambulatorio, amoxicilina sola, ya si es EPOC, o si es fumador, tiene algún factor de riesgo más, se le agrega el clavulánico, o gente más añosa si se le agrega el clavulánico. Pero la persona joven no hace falta usar macrólidos, nada más, amoxicilina. Las traqueobronquitis en pacientes con EPOC, ahí tendemos como a querer tratar todas. No todas necesitan tratamiento, porque en realidad el EPOC se puede reagudizar por cuadros virales, es la causa más común de reagudización. Cuando los tratamos con antibióticos, cuando cambia el aspecto de las secreciones. Si es solo broncoespasmo, tratamos el broncoespasmo y no damos antibióticos, no hace falta. Y en EPOC, como les decía, si es un EPOC leve, podemos manejarnos bien con amoxiclavulánico o AMS, y si ya es un EPOC que tiene daño estructural, queremos ampliar la cobertura a pseudomonas. Entonces ahí es donde vamos a usar o levo, si es ambulatorio, o si se interna, cefepime de preferencia, por esto que les decía de la flora, ¿sí? De la flora nuestra. Cefepime es una buena opción. Amicacina, por ejemplo, que tiene cobertura de pseudomonas, no la vamos a usar para foco respiratorio porque no cubre cocos positivos, que es la principal causa de neumonía, que es el neumococo. Entonces estaríamos dejando afuera el neumococo. Nunca la usamos sola, salvo que tengamos confirmación que es una pseudomona. Bueno, ahí sí, pero no solita, empírica. Y después en internación, neumonía, internados,
pipertazo para cuidados progresivos, para la sala general, y en terapia, de nuevo lo mismo, mero, o si está colonizado, merocol. Nosotros, nuestra flora actual, no tenemos estáfilo en las neumonías hospitalarias. No hemos tenido, por lo menos los últimos 3 meses. Estamos manejando Klebsiella y Pseudomonas. Así que con estos esquemas, sin vancomicina, estamos bien. Si uno sospecha, el paciente está chocado, sospecha que puede tener un estáfilo por algún otro motivo, o estamos pensando que puede ser un foco endovascular, ahí sí le sumamos la vanco, pero no a todas las neumonías para cubrir el estáfilo en pulmón porque no lo tenemos nosotros. En otras terapias sí, en la que lo tienen que usar. Eso por eso es bien individual de cada terapia. Bueno, algunas consideraciones especiales, por ejemplo, paciente joven con neumonía bilateral, vidrio esmerilado, test rápido de HIV. Joven o no tan joven, neumonía bilateral, vidrio esmerilado, que es COVID negativa, test rápido de HIV, si el test rápido es positivo, cubrimos empíricamente la PCP, que es con Bactrim, pero en dosis muy altas, que es a 15 a 20 miligramos kilo día de trimetoprima, se calcula, igual cualquier cosa en estos casos me van a escribir, pero sí, igual está todo ahí. Y en los casos que hay desaturación o hipoxemia, cualquier tipo de hipoxemia, ya arrancamos con corticoides también. Bueno, absceso, esto también genera mucha polémica, si la clinda la agregamos, ¿qué hacemos con una neumonía abscedada, con una cavitación? El paciente con neumonía aspirativa que no está abscedada, amoxiclavulánico solo, esté donde esté, estamos bien, AMS o amoxiclavulánico, ¿sí? Porque ese sulbactamo, ese clavulánico, está cubriendo los anaerobios de boca, que es con lo que el paciente se aspiró, paciente de su casa, así que estamos bien. La clinda nos puede sumar por su acción sobre el absceso, que tiene una cuestión farmacocinética que nos ayuda sobre los abscesos. Entonces, si el paciente ya tiene una neumonía coleccionada, un absceso pulmonar, ahí sí le agregamos la clinda. Pero si no, no haría falta. La clinda es el antibiótico que más Clostridium difficile genera. Ya de por sí genera 30% de diarrea, no necesariamente por Clostridium, a mucha diarrea porque barre justamente todos los anaerobios de la flora intestinal. Así que hay que ser austero con la clinda, sobre todo en internación por el Clostridium. Y cuando agregaríamos la vanco, en una neumonía, como les decía, la neumonía por estáfilo puede ser siembra hematógena, que la vamos a ver suelta de globos, vimos uno en progresivos hace poco, que fue el que nos consultaron, se escapó, se fue. Regresó. No ese, Pedro no, otro, que tenía las lesiones en suelta de globos como si parecían metástasis. Eso era un paciente con lesiones en piel, diabético, que tenía lesiones, esa era típica bacteriemia por estáfilo, con o sin endocarditis, puede verse eso. Y después empiezan los impactos y hay que ir a buscarlos a la columna, al ojo, bueno, a distintos lugares, al psoas. Pero bueno, ese paciente que sospecha la bacteriemia por estáfilo, le pongo la vanco, no importa qué imagen, o sea, qué tengo, si yo veo eso, me pongo. Y la otra forma de presentación de una neumonía por estáfilo es pródromo de enfermedad tipo influenza, porque la influenza, marca influenza, es la que predispone a la sobreinfección por estáfilo. Persona joven con un pródromo de infección viral y una neumonía cavitada. No necesariamente en suelta de globos ni con cavitaciones periféricas, sino una neumonía cavitada central. Y esa también puede ser por estáfilo. Si el paciente está inestable o tiene mucha desmejoría clínica rápida, vale la pena poner la vanco en esos casos. El empiema, bueno, nada, drenarlo, ¿sí? Lo antes posible, lo mejor posible y con toma de muestra. Y después sí, prolongar el tratamiento por 3 semanas. Bueno, lo mismo que le pusimos a la neumonía. O sea, si sospechamos que era una neumonía aspirativa, una neumonía común de la comunidad, que hizo un derrame paraneumónico, lo vamos a tratar con AMS. Si es intrahospitalario, con pipertazo. Si pensamos que es estáfilo, AMS vanco. Depende lo mismo y después esperamos el cultivo para orientar y dirigir el tratamiento por el resto del periodo. Bueno, infección de piel y partes blandas, esta es una de las estrellas de la guardia.
Acá hay como mucha variabilidad en los tipos de esquemas antibióticos recomendados y la diferencia hay que hacerla haciendo un buen síndrome del paciente, ¿sí? Viendo cuándo corresponde cada antibiótico y qué gérmenes quiero cubrir en cada caso. En piel y partes blandas, bueno, tenemos paciente ambulatorio leve, no hace falta tomar ningún cultivo. Si tenemos muestra, si la lesión es supurada, tomar la muestra de esa supuración, siempre por punción por piel sana, nunca hisopar, nunca tomar raspadito así, no, siempre punción por piel sana, y donde hay colección, si no, la verdad es que no tiene mucho rédito. Tratar de instilar y tomar de una erisipela una muestra no tiene mucho sentido. Hemocultivo, siempre que internemos al paciente, muchas veces, como les decía, si es un estáfilo puede acompañarse de bacteriemia y después tener un impacto en algún otro lugar del cuerpo, así que está bueno saber si el paciente está bacteriémico, el que ingresa con una infección de piel y partes blandas, especialmente si ingresa febril. Después, bueno, en guardia consultar, ver si cirugía puede drenarlo, ver si uno puede drenarlo, porque a veces el absceso, el tratamiento es el drenaje. Siempre que hay pus, el tratamiento es el drenaje. Y a veces la piel la tenemos tan fácil y no nos animamos a meter un bisturí y lo podemos hacer cualquier médico, no hace falta ser cirujano, salvo obviamente cara o en lugares más puntuales, ¿sí? Vale la pena intentar drenar o por lo menos consultar para que alguien lo haga. Los tratamientos en general de piel y partes blandas con 5 o 7 días están bien y se controlan en función de la evolución de la lesión. No son estancos, ¿sí? Estos tratamientos tienen que ser todos 7 días. Se ven 5 días y viene bien, y hay veces que hay erisipelas que no resuelven y hay que darles 10 o hasta 14 días. Pero bueno, se controlan según la evolución. No sé si ustedes se citan pacientes por guardia o cómo se sigue una infección de partes blandas. Habitualmente si hay que hacer drenaje, sí, lo vamos citando. Lo van citando. O si hay que controlar la evolución. Sí. Bueno, ustedes mismos lo van viendo. Cuando la erisipela, por ejemplo, es roja, cuando se arruga, se pone fría, ya viene evolucionando bien. Ya a veces los pacientes se asustan porque aparecen las flictenas, pero si la evolución es hacia disminución del edema, retracción de la piel, es que la evolución es buena. Bueno, a ver, algo general que me estoy olvidando. Como todos, que no lo dije antes, preferir la vía oral, incluso en pacientes internados, cuando a las 48 horas el paciente viene bien, sacarle la vía, pasarlo a vía oral, de última dejarlo un día más para ver que esté bien, pero ya probar la vía oral en internación está bueno. Y los pacientes que tienen estáfilo, que en general el paciente que viene con absceso tiene estáfilo. El estáfilo puede ahora ser meticilino sensible, meticilino resistente, pero el absceso es estáfilo, sinónimo de estáfilo. Así que el de la comunidad, quiero decir, ¿no? Ese paciente se tiene que ir con la indicación de que una vez que resuelva su infección, haga la descontaminación cutánea, porque esos abscesos, forúnculos, son recurrentes y en algún momento alguien de la familia hace un impacto séptico en algún lado. Y ahí es donde aparece el horror y todo el mundo se asusta. Pero esos pacientes vienen hace 3 años con forúnculos, y que el nene, y que el padre, entonces el tratamiento de la descontaminación por ahí es lo más importante que hay que indicar y es lo que termina indicando el infectólogo después de mucho tiempo en lugar de por ahí darlo en guardia. Mira, cuando te resuelva esto, te compras el jabón de clorexidina, si no pueden comprar la mupirocina con el jabón de clorexidina, está bien, baño todos los días, toda la familia, todos al mismo tiempo, una semana. Y a eso, si pueden sumarle la mupirocina nasal 3 veces por día, con eso. Y hacemos el tratamiento completo. Puede recurrir, si recurre vuelvan a hacerlo. Es esa la pauta y lo podemos tener por escrito para que ustedes lo entreguen en los pacientes que tienen con forúnculos. Y después sí, consulta con infecto, pero hasta que ven al infectólogo muchas veces pasan muchos meses o años de forunculosis a repetición. Bueno, ¿qué más de esto? Bueno, ahora sí, dividir lo que son los síndromes. Tenemos la erisipela es bien limitada la lesión, ¿sí? La van a ver como un rectángulo y esa lesión bien limitada se puede cubrir solo el estreptococo. No necesita cobertura de estáfilo. Pero es la erisipela de libro, ¿sí? Ya si es una celulitis, si está más difuminado, que progresa, ya ahí hay que cubrir las dos cosas, Streptopiógenes y Staphylo aureus. La erisipela que podés manejar
de forma ambulatoria, amoxicilina o una penicilina inyectable si no hay dificultad en la adherencia o no tenemos para darle, no lo puede comprar, una peni inyectable y control las 48 horas. Si se va a quedar internado, en general ampicilina o penicilina endovenosa puede ser un manejo adecuado. Clinda sería la alternativa solo para alérgicos, ¿sí? Porque tiene menos eficacia, hay resistencia en el estrepto a clindamicina y tiene todas las contras que hablamos. Después, para la celulitis, para el pie diabético que no está necrótico, ¿qué más? Para la infección del sitio quirúrgico, tranquila, que uno la puede manejar. De nuevo, acá vamos a estar cubriendo los dos gérmenes posibles de piel, ¿sí? Cuando la lesión no es la erisipela típica ni es el forúnculo. Tenemos celulitis, lesiones más inespecíficas, hay que cubrir las dos cosas. El esquema más recomendado es hacer ampicilina o amoxicilina más Bactrim, TMS, perdón. Entonces hacemos la combinación para tener con la ampicilina la cobertura del estrepto y con el Bactrim o con el trimetoprima, sulfametoxazol, hacemos la cobertura del estáfilo, que entre Clinda y TMS tiene más posibilidad de éxito. La Clinda tiene más resistencia. Pero el TMS, el streptopiógenes es resistente al TMS natural. Entonces no podemos usar TMS solo, salvo que estemos seguros que es un estáfilo, o sea, que veamos pus. Si vemos absceso, pus, podemos usar TMS solo, pero si no, hay que combinarlo con la ampicilina. La alternativa es usar Clinda, que cubre las dos cosas. Pero de nuevo, también hay que tener en cuenta cuánto el paciente puede comprar, porque por ahí le conviene comprar solo la Clinda. Hay que ver los precios, yo eso no lo tengo en la cabeza, y hay que ver qué da farmacia. ¿Sí? Esas cosas son para tener en cuenta en el ambulatorio. Pero en el internado, ampicilina, TMS. Y ahí las dosis de TMS sí son la mitad que en PCP. Son de 5 a 10 miligramos kilo. ¿Y cuando cubrís con Penny es una sola dosis? Sí, se puede repetir si viene mal, pero es una dosis de depósito, porque es la penicilina 2 millones. Bueno, en realidad se puede dar 1.500.000, no hace falta 2.400.000, que es la de sífilis, la de 1.500.000 va, y se espera que haga su efecto de depósito. Pero ojo que también todo lo que es inyectable tiene riesgo de absceso en el lugar. Entonces, si uno puede dar vía oral, preferible siempre dar vía oral. Pero a veces por un tema de accesibilidad o de asegurarse la adherencia, vale la pena, tanto en una faringitis como en una erisipela, dar un inyectable y ya te quedas tranquilo que está tratado. Pero bueno, depende del caso. Después, ¿qué pie diabético es el que sí o sí hay que cubrir pseudomonas? Es el que está necrótico, el pie diabético que ya tiene otra evolución, ¿sí? El primer pie diabético que está eritematoso, ese lo podemos manejar como cualquier infección de piel de partes blandas, es streptoestáfilo. Ya en el pie diabético necrótico hay que agregar los gram negativos en general y las pseudomonas en particular. Así que ahí, si es ambulatorio, tradicional ciproclinda, es lo único que tenemos que cubre las dos cosas, sigue cubriendo el estáfilo, la clinda cubre anaerobios, la cipro cubre la gram negativos y pseudomonas. Si internamos, amica, Clinda, justamente lo mismo que hablábamos para infección urinaria, tratar de evitar la quinolona en internación, usar amicacina, que tiene cobertura antipseudomonas, todos los gram negativos, y la Clinda nos acompaña con el estáfilo y el estrepto, porque ojo que si ponemos Bactrim y no Clinda, nos quedamos con el estrepto afuera. Entonces es la combinación más práctica. Y si el paciente está séptico, la lesión es extensa, vamos directo a pipertazo, que cubrimos todo. ¿Cuándo agregamos banco? Bueno, la lesión ahí, en este caso, en piel, siempre, porque el estáfilo puede estar siempre. Entonces, siempre que la lesión sea extensa o en una celulitis facial, o sea, en lugares muy puntuales, un Fournier, el paciente está con signos de sepsis, no queda mucha opción que reemplazar esa Clinda por vancomicina. Podemos llegar a ver híbridos, así que tengan por ahí amica-banco, pero en realidad el típico es paciente leve, ciproclinda, paciente grave, con una lesión avanzada, banco, pipertazo. El forúnculo, que no tiene el pie diabético, que no tiene necrosis, que no tiene Fournier, que no tiene nada de eso, banco solo puede ser, no hace falta el pipertazo, porque no vamos a cubrir gram negativos en ese paciente. El gram negativo se lo cubrimos al que está necrótico, a los otros no hace falta. Así que acá está todo escrito igual.
Y es muy parecido, por eso lo puse junto con lo que es osteoarticulares, porque son los mismos gérmenes. Entonces, en osteoarticular, una alternativa, porque ahí no vamos a tener anaerobios, es usar cefepime en lugar de pipertazo, que selecciona menos la KPC, y vancomicina. Entonces, artritis séptica, espondilodicitis, bueno, cualquier lesión osteoarticular infecciosa aguda que el paciente no pueda esperar a tomar la muestra, porque lo ideal es tomar la muestra, en estos casos es sustancial tomar la muestra, porque sin la muestra después hacemos un empírico de 3 a 6 meses, y es un montón. Entonces, tener muestra en las cosas osteoarticulares es muy importante, y eso para transmitírselo principalmente a los traumatólogos, que muchas veces por ahí vemos que medican lesiones que podrían ser infecciones, por ejemplo, acá por ahí no lo vamos a ver, pero una prótesis que hace un poquito de eritema, ponerle antibióticos para ver si eso pasa es un error, porque ahí tapamos después cuando haya que tomar realmente, el paciente no evolucione bien con ese antibiótico vía oral y haga la artritis séptica, nos va a dar negativo el cultivo. Y después vamos a estar haciendo un esquema antibiótico 6 meses. Pero bueno, es verdad que una espondilodicitis que urge, una artritis séptica que urge, si no tengo manera. La artritis séptica en rodilla, cualquier médico puede hacer una artrocentesis. Cadera, más difícil que la hagas si no tienen un traumatólogo. Pero rodilla se puede tomar la muestra perfectamente. Y sangre también, siempre el hemocultivo, porque muchas veces estos pacientes tienen hemos positivos, que ahí antes de iniciar el antibiótico. Y en espondilodicitis, obviamente para tomar las muestras necesitamos otro tipo de personal entrenado y quirófanos, así que muchas veces puede haber que medicar si el paciente está febril, hay que medicar. Y en ese caso, cefepime banco sería el esquema, ¿sí? Lo mismo que para una artritis séptica. Lo que más vamos a tener ahí es Staphylo aureus, Staphylos coagulasa negativos en las posquirúrgicas, y ya mucho más raro los bacilos gram negativos, salvo que tengamos un paciente, digamos, con un historial médico de otras cosas, ¿sí? Pero normalmente, paciente ambulatorio que hace una artritis séptica espondilodicitis es un Staphylo aureus casi seguro, y podemos llegar a tener un gonococo que es raro, una pseudomonas, pero ya mucho más raro. Importante la banco siempre. Lo que tiene importante abdomen es que lo que tengamos del colon hacia abajo, hacia distal, digamos, va a tener anaerobios. Lo que tengamos proximal no va a tener anaerobios. Entonces no necesitamos cobertura antianaerobios. Podemos hacer cobertura solo para bacilos gram negativos y estreptococo, que es lo que suele haber, por ejemplo, en vía biliar. Vía biliar se puede cubrir perfectamente con AMS o incluso con ceftriaxona solo o con amicacina solo, ¿sí? No necesita la cobertura. Amicacina solo es discutible por esto de que el estrepto el enterococo queda afuera, pero no suele ser un germen patógeno. Se lo encuentra, pero no lo consideran patógeno en las colecistitis. Pero bueno, pongamos, digamos, un esquema sin metronidazol, eso me refiero. Ya cuando tenemos partes más distales, o usamos amoxiclavulani con el paciente sano, sin antecedentes, joven, apendicitis, amoxiclavu, o diverticulitis, pero tiene que ser paciente joven, sin experiencia antibiótica. En ese caso usamos el amoxiclavulani o la AMS, y el paciente ya un poquito más experimentado, que tenga algún otro riesgo, ya necesitamos la cobertura con algo para gram negativos, más el metronidazol, que sería diverticulitis, apendicitis o colitis isquémica, lo que necesitemos cubrir que sea distal al colon, al distal al ilion, lo vamos a ampliar con metronidazol. Después está lo que es diarreas agudas, que en diarreas agudas acuosas, nada, hidratación, muy importante no dar nada para cortar la diarrea, no dar loperamida, no dar pastillas de carbón. Sí se puede dar bismuto, floratil, enterogermina, todas esas cosas se pueden dar, ayudan, pero no dar nada para cortar. Ya si una diarrea tiene moco, pus o sangre o fiebre, podemos pensar que puede ser bacteriana o tenemos el antecedente de haber comido algo en mal estado, que puede ser una salmonela, que puede ser una shigella, cipro o acitro. Estos son momentos para usar un macrólido o la ciprofloxacina, ¿sí?
Y la más importante de todas, que es la diarrea por Clostridium, que lo más importante de la diarrea por Clostridium es sospecharla, porque a veces la pensamos en el paciente internado, pero no la pensamos en el ambulatorio que le dieron la semana pasada el amoxiclavulánico o la clinda por alguna pavada y viene con diarrea. Ese paciente también hay que pensar la diarrea por Clostridium, y en ese caso tomar la toxina, que hoy no la tenemos acá, la derivamos, pero la idea ya está pedida licitación, se supone que pronto la vamos a tener por guardia. Si la toxina por guardia en ese paciente vale la pena hacerla. Y el tratamiento, si el paciente está bien, puede ser ambulatorio, con vancomicina por boca, que como es cara, dónde la va a sacar y hay que diluirla y todo, probablemente no ocurra, así que metronidazol es la plan B, ¿sí? la segunda opción. Y o paciente ya con diarrea grave o con ilio, bueno, ese paciente por supuesto se interna, y el tratamiento es con biterapia, vancomicina por boca y metronidazol endovenoso. Y a veces se puede llegar en recurrencias a tener que recurrir al trasplante de materia fecal, pero hay que, no sé, hay que ver la red donde hay un banco, no está fácil en este país, pero... ¿Días de tratamiento de la vancomicina oral? ¿Qué recomiendas? Días de tratamiento son 10 días. Siempre Clostridium son 10 días. Primer esquema recomendado es banco. Segundo esquema, si fracasó, de nuevo banco. Antes se recomendaba metro y segundo esquema banco. Ahora la banco como primer esquema. El metronidazol nos facilita el paciente al alta, nos facilita el paciente ambulatorio. Pero en realidad la primera línea es la vancomicina. Pero bueno, eso lo tienen escrito, no hay, después lo miran tranquilo. Pero lo más importante es pensarla. Y en abdomen agudo, como les decía, digamos, lo único que no dije importante es no tratar las pancreatitis con antibióticos de rutina. Solo trataríamos, o sea, en la pancreatitis hay 2 eventos en donde podemos usar antibióticos. La pancreatitis acompañada de una colecistitis, de una colangitis, que ahí estamos tratando la colangitis, o el paciente ya con necrosis infectada, que va a ser un paciente de más de 7 días de evolución, que está internado, que vuelve a hacer fiebre, que se hace una tomografía y tiene necrosis como para que pueda estar infectada. Y en ese caso lo ideal es tomar muestra antes de iniciar y el esquema es imipenem. O sea, son como 2 situaciones muy diferentes. No medicar habitualmente con la MS o con lo que usaríamos para una vía biliar si no tiene compromiso de vía biliar, si es por otra etiología o la vía biliar está bien, digamos, no está infectada en este momento. Fue biliar, pero no está, pero está bien. Bueno, y algo acá, bueno, algo de peritonitis bacteriana espontánea, ceftriaxona, ¿sí? La sospecha clínica, se punza, ¿sí? Los polimorfonucleares dan más de 250, se interpreta como PBE, se medica. Si dan menos, se espera el cultivo y se medica con el cultivo. Salvo que el paciente esté séptico o esté haciendo fiebre persistente, bueno, en ese caso se medica igual. Y después se orienta a tratamiento 7 días. Peritonitis secundaria, posquirúrgica o terciaria. Acá es donde se dividen las aguas. De secundaria ya hablamos, que sería apendicitis, secundaria peritonitis por diverticulitis. Y la posquirúrgica es lo mismo que todo lo que tenemos intrahospitalario. Tenemos que conocer nuestra flora y cubrir esa flora. En la posquirúrgica de UTI va a ser meropenem y miomeropenem. Si tenemos paciente colonizado con KPC, le agregamos el colistin. Si la peritonitis es a punto de partida del TRACE para arriba, le agregamos el fluconazol, que puede haber cándida, por ejemplo, una bariátrica que se abre o algo así, tendría indicación. Y la vancomicina en la terciaria va siempre, porque es el estáfilo de la piel de la incisión del cirujano. O sea, tenemos gérmenes de adentro, el germen que entra por incisión de piel, y en este caso podemos o no sumar la cobertura de hongos, de cándida, según el lugar donde fue la perforación. De neutropenia febril, no vamos a tener mucha neutropenia febril, se supone, porque no tenemos onco, pero puede caer. Siempre pueden aparecer. El tratamiento importante de la neutropenia febril es que siempre se trata ante la sospecha, no importa que el paciente no esté séptico, igual se trata. La cobertura indicada es para gram negativos, no hace falta usar siempre banco. Las indicaciones de banco son las de siempre: shock, lesiones en piel y partes blandas, catéter,
Si no, la mayoría de pacientes con mucositis hacen bacteriemias por translocación bacteriana y son gram negativos, así que y siempre cubrir pseudomonas, así que cefepime, pipertazo, y hay guías que dicen que el paciente impecable, en un lugar impecable, podría irse a su casa con cipro, pero no sería lo que vamos a ver nosotros. Así que, y la banco, bueno, como les decía, agregarla en esos puntos bien claros, ¿sí? Y las infecciones del sistema nervioso central, que tuvimos justo un caso. Bueno, el meningitis, tenemos el líquido claro, el líquido turbio, a veces es una mezcla, a veces no está claro. Paciente general con meningitis, a líquido que podamos sospechar que es bacteriana, ceftriaxona, 2 gramos cada 12. El inicio tiene que ser dentro de la primera hora, si no puede hacer la punción lumbar, la hago después, pero los hemos sí los tengo que tomar. Y el ataque de cerebro cuando haya alguna alteración del sensorio, focomotor, si no, no es indispensable hacerla de rutina antes de hacer la PL. Discutido, me da miedo, lo que sea, tenemos tomógrafo, no va a ser un problema. Pero la muestra del líquido lo ideal es que sea tomada antes del inicio de antibióticos. Ceftriaxona, dexametasona, y agregamos la ampicilina en mayores de 65, hicimos un ajustito ahí con 57, pero porque era un NI, para cubrir la listeria, que se ve en neonatos o en mayores de 65 más que nada, y el aciclovir cuando sea líquido claro, cuando haya lesiones de encefalitis, que no las vamos a ver en la tomo, las tenemos que pedir una reso en ese caso, pero si hay foco, es más probable que sea una encefalitis y en ese caso necesitamos cubrir el herpes. Sí, herpes simple y herpes zóster, los dos pueden darlo. Y como siempre, lo mismo que en neumonía, test rápido de HIV no cuesta nada, lo hacemos. Si es positivo, tinta china. Y si no tenemos la tinta china o no estamos seguros, le ponemos la anfotericina, porque este paciente quema, digamos. La criptomeningia es un líquido normal prácticamente, con una presión de apertura muy alta y un paciente que tiene altísima mortalidad. Entonces, ese se medica con anfotericina y fluconazol, además de todo lo que le pusimos. Es del empírico. Uno u otro, ¿no? Los dos. Los dos juntos. Se hace las dos cosas, después se punza a las 2 semanas. Si negativizó el líquido, se le puede sacar la anfo y seguir solo con fluco. Si no, tenés que hacerle otras 2 semanas de anfo, volver a punzar, es largo. Pero bueno, esto sería como los empíricos. ¿Por qué lo pongo? Por esto de que puede pasar en una guardia. No tengo tinta china, me da test rápido positivo de HIV, lo tengo que tratar, lo tengo que cubrir, me llaman igual. Bueno, transmisión sexual, lo más importante para que se lleven es que en realidad tenemos que armar circuitos para la atención por guardia de estas infecciones, porque no son cosas que esté bueno perder la oportunidad. El paciente consulta, se pierde, es un paciente que se pierde. Y esa oportunidad es de tratar al paciente y a su pareja sexual. Después le damos el turno con infecto, le damos el turno con quien sea, pero que acá se lleve puesto o la ceftriaxona o la penicilina cuando corresponda. Uretritis, se va con una ceftriaxona y se va con una citromicina. No importa. Después, si logré tomar la muestra antes, mejor, pero ese paciente ya está tratado. Y en el caso de la sífilis, que la van a sospechar clínicamente, pueden encontrarse con una sífilis primaria, que va a ser el chancro, se lo van a mostrar, lo van a ver. Si ven una lesión compatible con sífilis, le piden la BDRL, pero ya la tratan. De nuevo, esto de la alergia a penicilina es hacer 2 o 3 preguntas básicas y si no hay problema, puede recibir la penicilina. Y esto es una dosis única. Así que no hace falta recitar. La evolución en tiempo de... Sífilis temprana, claro, primaria y secundaria, que sería sífilis temprana, o dentro del año de producidas las lesiones, sífilis temprana y con una dosis es suficiente. Después hay que controlar con BDRL, pero por lo menos esa dosis la tienen que recibir, con eso ya está tratado. Y la pareja se le da una dosis también, no se le hace nada, se le pide en la serología, pero no hay apuro, se le da la dosis. Entonces se vayan los dos, si es que viene, con la penicilina puesta. Si es que viene. Lo mismo la ceftriaxona. Si aparece la pareja, se le aplica ahí en el mismo momento las dos cosas. Después, bueno, estas son más de gineco, después las vemos con los ginecólogos.
Pero bueno, lo de la sífilis es lo más importante. Y que no se nos pierda ninguna embarazada con sífilis. A esa hay que captarla y observarla. Especialmente las sífilis secundarias, que las van a ver muy floridas, tienen el riesgo de hacer la reacción de Hersheimer dentro de las 24 horas por la muerte masiva de espiroquetas. Entonces son pacientes que pueden por ahí hacer registros febriles, pirogenemias. Si está embarazada hay que dejarla acá para que lo haga acá, porque puede traer riesgo de parto prematuro o de aborto, muerte fetal incluso. Así que ese momento tiene que estar monitoreado. Eso en la sífilis secundaria. En la primaria que tiene el chancro no lo hacen cuando están con la enfermedad diseminada. Y en la segunda mitad del embarazo. En ese caso sería solo para dejar en observación. Y lo otro que nosotros tenemos alternativa para usar doxiciclina en alérgicos, pero en embarazadas no la podemos usar. Así que embarazadas sí o sí penicilina y hay que desensibilizar. Si no se puede, hay que ir ahí ya es otro circuito que hay que desensibilizar. Pero son casos muy puntuales y muy esporádicos. Por eso es importante hacer bien el interrogatorio de la alergia a penicilina y no creernos cualquier alergia a penicilina de entrada. Animal, amoxiclavulánico, 5 días. Lo mismo las lesiones por mordedura animal, si viene una infección por mordedura animal, gato, perro, amoxiclavulánico. Fracturas expuestas, bueno, acá tienen las bustilo 1 y 2, cefazolina, cefalexina solo. Ya si es tipo 3 o contaminadas, sucias, le agregamos la genta para cubrir los gram negativos. Y en fracturas de cráneo macizo facial, que eso puede ser que les llegue, aunque después lo deriven, amoxiclavu, porque es germen de vía aérea superior. Y la exposición sexual no protegida, esto lo tienen, es igual a lo que tienen, el dolutegravir con FTC y tenofovir, ¿sí? el combo, que ese se da por 30 días, y esa misma persona se tiene que llevar puesta la ceftriaxona, acitromicina, metronidazol y el levonorgestrel en las mujeres si fue vaginal. Y esta es la profilaxis antitetánica. Esto es más que nada para aclarar que es muy raro que uno tenga que dar una gamaglobulina antitetánica. Lo típico en la guardia es que a uno le dan la gama y el tetanol, uno en cada nalga. No hace falta. La gamaglobulina es algo muy caro, que los pacientes se vuelven locos para conseguirla o se gasta mucho recurso. Y la única indicación es en un paciente que no tiene esquema previo. O sea, que no se sabe si alguna vez fue vacunado. Raro, digamos. Tiene que ser por ahí alguien que venga, que se crió en el campo, que se crió en otro país, que uno no tiene por ahí noción, no te saben decir de dónde puede ser que si se tiene el esquema básico. Si la persona tiene su esquema básico, lo único que hay que hacer es actualizar la vacuna si es que lo necesita. ¿Sí? Si la herida es limpia y pasaron más de 10 años, actualizamos la vacuna en ese mismo momento. Y si la herida es sucia, 5 años para atrás miramos más. ¿Sí? 5 años con herida sucia, actualizamos vacuna. O sea, siempre le das la DT, ¿no? Tienes que darle el toxoide. Exacto, y lo bueno es poder dar la DT, que nosotros al ser hospital público vamos a dar la DT, entonces damos también difteria en esa renovación. Y ya le queda la doble de adultos de cada 10 años renovada, que si no, nada, en los privados te dan el tetanol solo. Y nada más. Bueno, después tienen acá anexos algunas definiciones, después lo miran, y las dosis. Después, igual lo voy a revisar a ver si hay alguna dosis para optimizar, por lo que hablábamos de paciente crítico, y acá tienen link para dosis ajustadas a función renal y obesos. Y los eventos de notificación obligatoria. Esto es lo que hablábamos de poder registrar en un libro, aunque sea el nombre, el domicilio, el teléfono, y después uno va a ver la historia clínica y levanta el resto de la información, pero por lo menos vi esto que me parece que fue tal cosa, pues vamos a buscarlo. Esto después lo aceitamos. Y lo que no hemos charlado, al final lo pudiste hablar con el laboratorio. De tuberculosis. Lo de tuberculosis sí. Si los días que sean días de semana, la vaciloscopía se ve en el día. Yo le daría igual un día más por las dudas. Pero bueno, como hablé con él también, tenemos que aceitar el circuito desde acá de la guardia. Porque el paciente sospechoso de tuberculosis es un paciente que es muy importante, digamos, a nivel de salud pública, que no se pierda.
no es que nosotros le vamos a hacer el seguimiento hoy. Cuando yo tenga consultorio me lo mandan a mí y es más fácil. Pero ahora que yo todavía no tengo y no tenemos vaciloscopía por guardia, y por ahí ese paciente queda en la nebulosa y se fue como que tenía una bronquitis y no entendió y termina de contagiar a más gente o progresa. Entonces es un paciente que hay que captar. Si no lo captamos nosotros, por lo menos desde servicio social lo podemos llamar y decir, ¿pudiste hacerte la vaciloscopía? Ya estaba encaminado, listo. Es eso. Vamos, ¿sí? Listo. Gracias. Gracias. Gracias, chicas.